Pulso Republicano en República Radio por Infinita 100. Es nuestro último segmento y le damos la bienvenida a Edgar Ortiz. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Edgar, bienvenido. Hola, hola. Don Edgar, buenos días. Ay, qué formalismo. Todavía soy joven, no me digan don. Ajá. Es que es don Mariano el que te está hablando de eso. Bueno, por favor, Edgar, pasemos a la parte seria de la entrevista. Bueno. Estábamos hablando que contigo vamos a analizar la realidad de que haya un número considerable de mujeres analfabetas empadronadas que se está especulando que van a votar en estas elecciones. Uh-huh. Y dinos tú, ¿cuáles son tus observaciones acerca de este dato? Bueno, es curioso, ¿verdad? Hay como varios casos curiosos del empadronamiento. Uno de ellos es el gap de más mujeres empadronadas que hombres empadronados. Y el otro sería el gap que hay entre jóvenes empadronados versus otros rangos de edad. Vemos que los rangos de edad más jóvenes hay un gap de falta de empadronamiento muy alto. Pero concretamente con tu pregunta, por ejemplo, también es interesante ver que si hiciéramos un comparativo, ¿sí?, de empadronados por sexo, hombres y mujeres, por rango de edad, te das cuenta que digamos, en el caso de las mujeres de entre 18 y 25 años, el gap comparado con los hombres es alto. Es decir, hay un 20% más de mujeres empadronadas que hombres. Una posible explicación, creo yo, tiene que ver con la migración. Eso, exacto. ¿Sí? Los gaps entre jóvenes se están viendo más grandes. Obviamente migra gente entre 18 y 25 o 30 años. Es el rango de edad que migra. Entonces yo creo que una primera observación tiene que ver con la migración. Y lo digo con datos. Si uno empieza a subir en los rangos de edad, el gap entre hombres y mujeres se va cerrando. Siempre en todos los rangos de edad, es cierto, hay más mujeres empadronadas que hombres, pero el gap suele estar entre el 8 o 10%, mientras que en el caso de los jóvenes llega hasta el 20-21%. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo que tal vez podría llegar a explicarse tiene que ver con los resabios, ni tan resabios también, de algunos programas asistenciales que pueda dar el gobierno, que puedan estar más enfocados en las mujeres, sobre todo si tienen que ver con asistencia en materia de bolsas de alimentos. Las mujeres suelen ser cabezas de hogar o encargadas del hogar. Claro que sí, cohesión social en la época de la UNE, tienes toda la razón, Edgar. Exacto. Y yo creo que eso explica que haya una presencia más fuerte y una presión más fuerte al empadronamiento en esos rangos. Creo que serían como los dos grandes temas que me llaman la atención. Sí, no, y solo remarco, es cierto, una de las condicionantes que pusieron durante el gobierno de la UNE fue que para acceder a los programas asistencialistas que ellos impulsaron era empadronarse. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué otros temas te llama la atención, Edgar, respecto a esta situación y la parte de cómo las organizaciones políticas buscan porque hablar de 1 millón de mujeres empadronadas, o sea, con el derecho de ejercer su voto, ¿cómo se les ve, cómo se les atiende, cómo se acerca uno a ellos? ¿Cómo se les informa? Sí. Bueno, eso es interesante. Yo todavía, les confieso, estoy picando datos y quiero hacer un poco más me gustaría todavía hacer una distinción extra. Habría que comparar ese padrón entre ruralidad y urbanidad. Claro. Sospecho que ese gap que mencionaba se exacerba un poco entre mujeres rurales, por lo poco que he visto, pero todavía no he terminado de minar. Con lo cual supongo yo que caemos otra vez en esa típica distinción. Una cosa es hacer la campaña en zonas urbanas donde pues es más difícil llegar a la gente, ¿verdad? Se llega más por campaña de aire, ¿no? Pues por redes sociales, viendo cómo atraer la atención del votante, mientras que en las zonas rurales es más importante y más rentable en términos de votos la campaña de tierra, la movilización en territorio, que es una campaña más costosa, ¿no?
pero que normalmente está, de nuevo, muy asociada a ciertos programas de asistencia que pueden ser gestionados, motivados por organización municipal, ¿verdad? Esas donde se empalman, digamos, en campañas a alcalde y campañas a diputado. Yo creo que va por ahí. Es decir, llegar a esa gente es costoso y normalmente se hace, pues lo digo abiertamente, en muchos casos con fondos municipales, pues, es la forma de llegar. Y creo que es una campaña importante, que es un número alto, pero también hay que decir que la experiencia de 2015 y 2019 nos está demostrando fehacientemente que ahí no se ganan las elecciones. Que eso va a ser muy importante, creo yo, para las campañas de diputados, sí. Que eso vaya a ser determinante en una campaña presidencial, no lo creo, francamente, por los datos de 2015 y 2019. Bueno, no, dentro de esta minería que estás haciendo de datos, algo más para ir finalizando, Edgar, que te llame la atención, porque lo único que estás haciendo es que estás abriendo el apetito para próximos temas. Es que salen muchas dudas y muchos interrogantes de este tema, sinceramente. Es que hay tantas aristas, no sé, además a uno se le escapa como alguien, de dónde van a recoger la información, pero en fin, dinos tú, Edgar. No, pero para mí obviamente la observación más obvia es el enorme déficit que hay todavía entre empadronados de entre 18 y 25 años. Sí. Yo hice algún cruce de datos entre padrón, ¿no? Padrón electoral oficial, y datos del RENAP, que a ver, que hay que tomarlos con pinzas y con sus matices, pero por lo menos los datos del RENAP, ya desagregándolos por edad, te van dando un parámetro general. Y de nuevo, uno ve que de 31 años para arriba, en cualquier rango de edad, 31 a 35 para arriba, el gap de empadronados respecto a RENAP está en torno al 72 o 75%, y es parejo. Es decir, hay un 25% de personas que nunca se empadronaron en los distintos rangos de edad, de 31 para arriba. Pero lo que me llama la atención es que 18 a 25 años, el ruido es enorme, es solo un 30%. Entonces hay ahí 2 millones de jóvenes, no sabemos cuántos están en Guatemala y cuántos en Estados Unidos, obviamente, por lo que hablábamos antes, pero de todas formas es un caudal de votos enorme que no va a estar si no se empadronan, y yo creo que no va a crecer mucho el padrón de aquí a marzo, que de todas formas es una bomba de tiempo en términos de cambio de patrones electorales. Entonces, ese tema me parece que está ahí escondido y no se le ha prestado la atención necesaria, pero bueno, habrá ocasión para tocarlo más a fondo. Bien, agradecemos a Edgar Ortiz que nos haya acompañado esta mañana, 8:58. Hasta la próxima.